El informe del sanador estaba sobre el escritorio de Alpha Dane, como si lo acusara. Tenía 5 páginas y detallaba las lesiones que su hijo había infligido durante el último mes. 3 niñeras habían sido mordidas con tanta fuerza que necesitaron puntos de sutura. 2 guardias tenían arañazos profundos que dejarían cicatrices. Un desafortunado tutor había perdido parte de la oreja cuando intentó obligar al niño a quedarse quieto para recibir las clases. El agotamiento pesaba sobre Alpha Dane como cadenas físicas mientras se frotaba la cara con ambas manos. Su hijo tenía 7 años y era completamente salvaje. No solo era difícil o se comportaba mal, sino que era verdaderamente salvaje. Nahai Shana, como un animal salvaje que nunca había aprendido a confiar en los humanos. En cierto sentido, eso era exactamente en lo que se había convertido Liam. No podemos seguir así, dijo el Beta Marcus desde su posición junto a la ventana. El personal le tiene pánico. La mitad se niega a acercarse a él y los que lo hacen acaban en la sala del sanador. Lo sé, dijo Dane, con voz apagada por la derrota. Hay centros especializados en lobos con graves problemas de comportamiento. Quizá estén mejor equipados. ¿Estás sugiriendo que interne a mi hijo? Preguntó Dane, levantando la vista y mirando a los ojos a su beta. ¿Encerrarlo porque está demasiado dañado para vivir en una sociedad normal? Sugiero que le busquemos ayuda profesional de personas que entiendan el trauma. Ayuda que nosotros no podemos proporcionarle aquí. Y solo tiene 7 años, Marcus. Es un niño que vio como unos renegados destrozaban a su madre mientras él se escondía debajo de una mesa. Pasó 3 días solo con su cadáver antes de que lo encontráramos. Por supuesto que es violento. Por supuesto que es violento. Cree que todo el mundo es peligroso porque, para él, lo ha sido. La expresión de Marcus se suavizó. Nadie te culpa por lo que pasó. Estabas fuera por asuntos de la manada. No podías saber que los renegados iban a atacar específicamente tu casa. Sin embargo, Dane, tampoco puedes dejar que la culpa te impida tomar decisiones difíciles. Liam necesita ayuda. Tú no puedes proporcionársela. Antes de que Dane pudiera responder, se oyeron gritos procedentes de algún lugar del palacio. Primero, la voz aguda y asustada de una mujer, seguida del gruñido característico de un niño en modo defensivo. Luego se oyeron pasos corriendo hacia ellos. Dane ya se dirigía hacia la puerta cuando ésta se abrió de golpe. Una de las empleadas domésticas, una joven de unos 20 años, entró tambaleándose, con el uniforme rasgado y sangre goteando de los arañazos en su brazo. Detrás de ella, agachado y listo para saltar, estaba Liam. En ese momento, el niño parecía más un animal que un humano. Su cabello oscuro estaba revuelto y sin peinar, a pesar de los múltiples intentos por arreglarlo. Sus ojos grises, tan similares a los de Dane, estaban muy abiertos y desenfocados, viendo amenazas por todas partes. Retrocedió los labios en un gruñido que dejaba ver los dientes y curvó las manos en forma de garras, con las uñas cubiertas de lo que podría ser suciedad o sangre, o ambas cosas. Lo siento, Alfa, jadeó la ama de llaves. Solo intentaba traerle el almuerzo. Llévala al sanador, ordenó Dane a Marcus, con la atención fija en su hijo. Yo me encargo de esto. Marcus acompañó a la mujer herida fuera y de repente solo quedaron Dane y Liam en la oficina. Padre e hijo se miraron fijamente a través de una distancia imposible que no tenía nada que ver con el espacio físico que los separaba. Liam, dijo Dane en voz baja, haciendo que su voz fuera lo más suave y menos amenazante posible. Solo soy yo. Estás a salvo. El gruñido de Liam se intensificó. No reconocía la palabra a salvo y no entendía que su padre nunca le haría daño. A pesar de 3 años de cuidadosa reconstrucción, Dane seguía sin poder atravesar las barreras que su hijo había levantado. Ahora voy a sentarme, dijo Dane y se sentó. ¿Ves? No soy una amenaza, solo estoy aquí sentado. Liam lo observaba con el cansancio de un animal acorralado. Su cuerpo permanecía tenso, listo para luchar o huir ante el más mínimo indicio de peligro. Pero no atacó, lo cual ya era algo. Las pequeñas victorias eran todo lo que Dean tenía en esos días. Permanecieron así durante casi una hora.
Dan se sentó tranquilamente en su escritorio. Liam relajó gradualmente su postura agresiva, pero nunca bajó completamente la guardia. Finalmente, el chico se arrastró hasta un rincón de la habitación y se acurrucó allí. Seguía observando a su padre, pero ya no lo amenazaba activamente. Era lo más parecido a la paz que habían tenido nunca. Un golpe en la puerta hizo que Liam se tensara de nuevo, pero solo era Marcus que volvía. El mayordomo estaba bien, solo tenía rasguños superficiales, nada que no se curara. Pero entonces se detuvo y miró a Liam. Tenemos que encontrar una solución. Esto no puede seguir así. Lo sé, repitió Danny. ¿Qué otra cosa podías decir? Marcus tenía razón. No podían seguir así. Pero la idea de enviar a Liam lejos, sí, admitir la derrota y encerrarlo en un centro donde estaría aún más aislado y asustado le parecía una traición, como renunciar a la única parte de su pareja que le quedaba. Hay alguien, dijo Marcus lentamente. No lo mencioné antes porque parecía poco probable, pero dada la situación, ¿quién? Una omega, de bajo rango y reservada, trabaja principalmente en los jardines y a veces ayuda en las cocinas. El personal dice que es tranquila y fiable y que no causa problemas. Dene frunció el ceño. Pero, ¿por qué una omega jardinera sería relevante para la situación de Liam? Porque es buena con los animales heridos. El jardinero jefe dice que tiene un don para calmar a las criaturas heridas o asustadas. El invierno pasado, rehabilitó a un lobo que había quedado atrapado en una trampa. El lobo estaba medio loco por el dolor y el miedo, e intentaba morder a cualquiera que se le acercara, pero ella consiguió calmarlo. Logró que confiara en ella lo suficiente como para dejarla curarle las heridas. Mi hijo no es un animal herido, Marcus. ¿No lo es? La voz de Marcus era suave pero firme. Sé que es difícil de aceptar, pero en este momento, Liam está actuando por puro instinto de supervivencia. No es un niño que tiene rabietas. Es una criatura herida que ataca a todo lo que se le acerca demasiado. Quizás no necesita otro profesional con teorías sobre el trauma. Quizás necesita a alguien que entienda a las criaturas heridas. Dan quería discutir, quería insistir en que su hijo merecía algo mejor que ser tratado como un animal salvaje. Pero cuando miró a Liam, que seguía acurrucado en un rincón con los dientes afilados y los ojos desorbitados, no se atrevió a llevarle la contraria a Marcus. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Hila. Tiene unos 25 años. Lleva 5 años con la manada. Es callada, como he dicho, y no llama la atención. Hay rumores sobre su pasado. Al parecer, tiene cicatrices y sufrió traumas en su manada anterior, pero nadie conoce los detalles porque ella no habla de ello. Si está tan dañada, ¿cómo se puede esperar que ayude a Liam? A veces, los heridos se comprenden mejor entre sí que el resto. Marcus se dirigió hacia la puerta. La mandaré llamar. Después de conocerla, podrás decidir si quieres intentarlo o no. Isa llegó una hora más tarde, acompañada por un sirviente que se marchó inmediatamente después de acompañarla a la oficina de Dane. Mantenía la mirada baja y su postura era sumisa, el comportamiento típico de una omega. Era el tipo de comportamiento que solía incomodar a Dane, porque revelaba los muchos años que le habían enseñado que era inferior. ¿Es esta tu Isa?, preguntó. Sí, Alfa. Su voz era suave y cuidadosamente neutra. Mírame, por favor. Ella levantó la vista y Dane comprendió inmediatamente lo que significaban los rumores sobre las cicatrices. El lado izquierdo de su cara estaba marcado por viejas cicatrices de quemaduras, tejido que había sanado pero que nunca volvería a tener un aspecto normal. Las cicatrices se extendían por su cuello y desaparecían bajo el cuello de su sencillo vestido, lo que sugería que el daño era extenso. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención. Eran marrones, cálidos y completamente intrépidos, a pesar de su postura sumisa. Había aprendido a desempeñar el papel de omega dócil, pero debajo había fuerza, acero envuelto en suavidad. Mi beta me dice que eres buena con los animales heridos, dijo Dane. Hago lo que puedo, Alfa. Su mirada se desvió brevemente hacia la esquina donde Liam seguía agachado, observando a esta nueva persona con ojos recelosos. ¿Es tu hijo? Sí, se llama Liam. Tiene dificultades. He oído que muerde.
No había juicio en su voz, solo una constatación de los hechos. Lo está haciendo mal. Varios miembros del personal han resultado heridos. Se me están agotando las opciones y mi beta me ha sugerido que quizá tú puedas ayudar. Isa se quedó callada un momento, con toda su atención puesta ahora en Liam. El chico le gruñó, advirtiéndole que se mantuviera alejada. Pero, a diferencia de todos los demás que habían estado en esa habitación, EA no se inmutó ni se apartó. Simplemente lo miró con calma, como si intentara comprender lo que estaba viendo. ¿Puedo acercarme a él?, preguntó. No es aconsejable. Te morderá. Entiendo el riesgo. ¿Puedo intentarlo de todos modos? Deberías decir que no. Todos sus instintos le decían que no dejara que esa Omega se acercara a su hijo. Ella solo se convertiría en otra víctima, otro informe de lesiones en su escritorio. Pero algo en sus dos ojos, esa tranquila certeza, le hizo asentir. No digas que no te lo advertí. Isa se movió lentamente, cada paso deliberado y evidente. No intentó ocultar su acercamiento ni hacerse pequeña. Simplemente caminó hacia Liam con la misma calma que había mostrado desde que entró en la habitación. El gruñido de Liam aumentó de volumen. Su cuerpo se tensó, preparándose para saltar. Cualquier otra persona que se hubiera acercado tanto habría huido o habría intentado agarrarlo, lo que solo lo habría vuelto más violento. Pero Isla no hizo ninguna de esas cosas. Se detuvo a unos 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para estar presente, pero lo suficientemente lejos como para no suponer una amenaza inmediata, y se sentó en el suelo sin acercarse más. No habló ni intentó persuadirlo, ni darle órdenes. Simplemente se sentó, mostrándose disponible sin exigir nada. Liam la miró fijamente, claramente confundido. No era así como la gente solía reaccionar ante su agresividad. O huían o se defendían. No se sentaban tranquilamente a esperar. Aisela comenzó a tararear en voz baja, casi en un susurro, una melodía que sonaba como una nana. Mantuvo la mirada fija en Liam, pero su postura siguió siendo relajada y nada amenazante. No estaba actuando ni intentando manipularlo. Simplemente estaba presente, ofreciendo su presencia incondicionalmente. Pasaron 10 minutos, luego 15. Dan apenas respiraba, observando cómo se desarrollaba esta escena imposible. El gruñido de Liam se desvaneció gradualmente. Su cuerpo se relajó ligeramente. La tensión se alivió de los músculos que habían estado tensos durante años. No se acercó a ella, pero dejó de tratarla como una amenaza. Progreso. Progreso real y visible. Después de años de nada más que reveses. Después de 20 minutos, ella dejó de tararear. «Hola, Lea». «Liam», dijo en voz baja. «Me llamo Il. No voy a hacerte daño. No voy a agarrarte ni a obligarte a hacer nada que no quieras hacer. Solo voy a sentarme aquí, si te parece bien». Liam no respondió. No había dicho ni una palabra desde la muerte de su madre, pero estaba estudiando las cicatrices de ella con la misma intensidad con la que ella había estudiado su postura defensiva. Isa levantó la mano lentamente, llamando su atención hacia su brazo. La manga se le cayó, dejando al descubierto más cicatrices, quemaduras que retorcían la piel y marcas que hablaban de un dolor terrible. «Yo también sufrí daños», dijo simplemente. «Hace mucho tiempo. Me asustaron tanto que dejé de confiar en nadie. Pensaba que si dejaba que la gente se acercara a mí, me volverían a hacer daño». Bajó el brazo. «Pero aprendí algo. Está bien tener miedo. Ser cauteloso es inteligente, pero estar solo todo el tiempo es un tipo de dolor en sí mismo. A veces, si eres muy cauteloso y te tomas las cosas con calma, puedes encontrar personas que no te harán daño, personas que entienden lo que es tener miedo». La mano de Liam se movió ligeramente hacia ella. No del todo, solo una extensión tentativa de sus dedos, sugiriendo que tal vez quería tocarla para verificar que era real y que esa presencia gentil no era un truco. Isa se quedó completamente quieta, dejándole tomar la decisión. Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces Liam se arrastró hacia adelante. Solo unos centímetros, pero más cerca de lo que había estado de nadie en 3 años. «Eso está bien», dijo Isa en voz baja.
Eres muy valiente. Se acercó otro 30 centímetros. La mano temblorosa de Liam se extendió aún más, superando años de miedo e instinto defensivo. Sus dedos tocaron el brazo lleno de cicatrices de Ella, apenas rozándolo mientras probaba el terreno. Cuando ella no lo agarró ni le hizo daño, presionó la palma de su mano contra su piel. Ella sonrió y eso transformó su rostro. Las cicatrices no desaparecieron, pero pasaron a un segundo plano ante la calidez y la alegría genuina de su expresión. Hola, repitió. Encantada de conocerte, Liam. Dan observó en silencio, atónito, cómo su hijo salvaje, violento e inaccesible, se recostaba contra esta omega llena de cicatrices y cerraba los ojos. La tensión que había mantenido rígido su pequeño cuerpo durante años se desvaneció, y por primera vez desde la muerte de su madre, parecía tranquilo. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó Dan, con la voz ronca por la emoción. Aida lo miró, manteniéndose completamente quieta para no molestar a Liam. No he hecho nada, solo dejarle ver que lo entiendo. A veces, las criaturas heridas solo necesitan saber que no están solas en su dolor. ¿Puedes ayudarlo? ¿Ayudarlo de verdad? No solo en este momento, sino en todo momento. En todo. ¿Puedes ayudarlo a sanar? No lo sé, Isa, para ser sincera. Sanar lleva tiempo y no hay garantías, pero puedo intentarlo si quieres. ¿Qué necesitarías? Tiempo con él todos los días, si es posible, en un lugar tranquilo donde se sienta seguro y mucha paciencia. Mucha paciencia. El progreso no será rápido ni lineal. Habrá contratiempos. Tendrás todo lo que necesites. La voz de Den era firme. Di tus condiciones. Salario, puesto, alojamiento, lo que sea. No quiero que me paguen por esto, Isa, pero me gustaría tener un espacio para trabajar con él. Los jardines, tal vez, un lugar con espacio para moverse, pero con muros para mayor seguridad. También necesitaría que todos los demás se mantuvieran alejados durante nuestras sesiones. Sin observadores, sin interrupciones, solo él y yo. Hecho. El jardín privado anexo al ala familiar sería perfecto. Es seguro y privado, y tiene todo lo que necesitas. ¿Cuándo puedes empezar? Ahora mismo, si quieres. La mano de Isa se movió lentamente hasta posarse sobre el pelo enmarañado de Liam. El chico no se estremeció ni se apartó, aunque quizá necesitara algo de tiempo para acostumbrarse a la idea de mudarse a un nuevo lugar. Pero Liam los sorprendió a ambos. Se levantó, con una mano agarrada al vestido, y miró a su padre. Lo miró de verdad, estableciendo contacto visual por primera vez en meses. Todavía había miedo en sus ojos grises, pero debajo de él había algo nuevo, algo que podría haber sido esperanza. Les mostraré el jardín, dijo Dean, moviéndose lentamente para no asustar a su hijo. E Isa, gracias. Pase lo que pase, gracias por darme este momento. Isa sonrió. No me des las gracias todavía. Tenemos un largo camino por delante. El jardín privado era tal y como Dean había prometido, un espacio amurallado lleno de plantas con flores y árboles frutales, con una pequeña fuente en el centro y bancos de piedra repartidos por todas partes. Era hermoso, tranquilo y, lo más importante, seguro. Nadie podía entrar sin pasar por el ala familiar, lo que garantizaba una privacidad total. Liam exploró el espacio con cauteloso interés, sin alejarse nunca mucho de ella. Ella le dejó investigar a su propio ritmo, comentando en voz baja las plantas, pero sin presionarle para que respondiera o participara. «Son rosas», dijo ella cuando él olisqueó un arbusto. «Huelen bien, pero las espinas son afiladas. Hay que tener cuidado». Liam tocó una espina, probando su agudeza con la misma deliberación cuidadosa que había mostrado al tocar su brazo. Luego la miró, y ella pudo ver la pregunta en sus ojos, aunque no la expresara. «Mis cicatrices son por el fuego», dijo ella, respondiendo a la pregunta que él no había formulado. «Mi antigua manada. No les gustaban los omegas que hablaban o tenían opiniones, así que me enseñaron una lección sobre conocer mi lugar». Se subió completamente la manga, mostrando la extensión del daño.
Las quemaduras se extendían desde la mano hasta más allá del codo, retorciendo la piel en patrones de tejido cicatrizado. Le dolía mucho. Durante mucho tiempo deseé haber muerto en lugar de sobrevivir. Pero entonces me di cuenta de algo. Me habían hecho daño físico, pero no habían quebrado mi espíritu. Mientras mi espíritu estuviera intacto, podría seguir adelante. Liam extendió la mano y trazó una de las cicatrices. Su tacto era tan ligero como una pluma. Tenía una expresión solemne y entendía las cosas de una manera que la mayoría de los adultos nunca entendían. Sabía del dolor y las heridas que iban más allá de la piel. Tu espíritu también está intacto, dijo a Isela en voz baja. Puedo verlo. Estás herida y asustada, y eso está bien. Pero debajo de todo ese miedo sigues siendo tú. Sigues siendo valiente y fuerte. Solo tenemos que recordártelo. Pasaron 3 horas en el jardín ese primer día. Ea no intentó enseñar, entrenar ni arreglar nada. Simplemente estuvo junto a Liam, hablando de las plantas y las flores, tarareando canciones de cuna cuando él parecía agitado y dejándole tocar sus cicatrices cada vez que quería asegurarse de que ella era real y estaba a salvo. Cuando llegó la noche y Dan apareció para recoger a su hijo para cenar, los encontró sentados junto a la fuente. Liam tenía la cabeza apoyada en el hombro de Ia y ambos observaban a los pájaros chapotear en el agua. Era la vez que Dane había visto a su hijo más relajado desde la muerte de su pareja. ¿Cómo ha ido?, preguntó en voz baja. Lo estamos tomando con calma, respondió Isa, pero creo que nos entendemos. Liam levantó la cabeza y miró a su padre. Luego, deliberadamente, buscó la mano de Dane, no de forma violenta o defensiva, sino con una confianza vacilante. Era el primer gesto de afecto que había mostrado en 3 años. A Dan se le nubló la vista por las lágrimas. Tomó la mano de su hijo con cuidado, como si sostuviera algo infinitamente precioso y frágil. Estoy aquí, dijo. Siempre estoy aquí, Liam. Y ahora Isa también está aquí. Vamos a ayudarte a sentirte seguro de nuevo. Liam no respondió con palabras, pero apretó la mano de su padre una vez, y ese pequeño gesto le pareció un milagro. Durante las semanas siguientes, Isa venía al jardín todas las mañanas y se quedaba hasta la noche. Traía libros y leía en voz alta, aunque Liam nunca podía quedarse quieto el tiempo suficiente para seguir las historias. Traía manualidades sencillas y le enseñaba a tejer cestas toscas con hierba. Comía delante de él para demostrarle que la comida era segura y no estaba contaminada. Poco a poco, Liam empezó a bajar la guardia. Dejó de gruñir cuando ella se acercaba. Empezó a seguirla por el jardín, permaneciendo cerca como una sombra. Dejaba que ella le tocara el pelo, la cara y las manos con caricias suaves que demostraban que no todo el contacto físico tenía que ser violento. Aunque no hablaba, se comunicaba de otras maneras, tirando de su vestido cuando quería atención, trayéndole flores que había recogido y ofreciéndoselas como si fueran un gran regalo, sentándose lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran, y buscando su presencia sin tener que pedirla. Durante todo este tiempo, E.A. se mantuvo paciente y firme. Cuando él tenía días malos y volvía a gruñir a todo el mundo, incluida ella simplemente se sentaba a cierta distancia y tarareaba hasta que él se calmaba. Cuando él destruía las manualidades que habían hecho juntos en un arranque de frustración, ella le ayudaba a limpiar sin juzgarlo ni enfadarse. Cuando se despertaba gritando por las pesadillas, sí, había empezado a dormir en el jardín algunas tardes, acurrucado con la cabeza en su regazo. Ella lo abrazaba hasta que el terror pasaba. Lo abrazaba hasta que el terror pasaba. El personal de la manada notó el cambio. Susurraban sobre la omega marcada que había domesticado al príncipe salvaje y sobre el chico que la seguía a todas partes como un patito imprintado. Algunos estaban agradecidos. Cualquier cosa que impidiera a Liam morder era bienvenida. Otros sospechaban, preguntándose qué poder tenía esta omega tranquila sobre el hijo del alfa. Pero Dean vio la verdad. Isa no controlaba ni manipulaba a Liam. Simplemente le proporcionaba lo que necesitaba. Un refugio seguro en un mundo peligroso. Ella era un recordatorio de que no todo el mundo le haría daño. Era un puente hacia la confianza y la conexión. 2 meses después de aquel primer día en el jardín,
Dane los encontró trabajando juntos en un parterre. Liam cavaba mientras Asa plantaba semillas, y se movían con la sincronía de personas que habían aprendido a entenderse sin palabras. Parece que está mejor, observó Dane manteniendo la distancia para no interrumpir su trabajo. Está mejor, confirmó Asa. Aún se estaba recuperando, aún estaba asustado, pero estaba mejor. Gracias a ti, porque decidió volver a confiar. Solo le proporcioné un espacio seguro para practicar. Isa levantó la vista de lo que estaba plantando. Pregunta por ti, ¿sabes? A Dene se le cortó la respiración. Pregunta con palabras. No, todavía no. Pero señala el palacio donde está tu oficina y dibuja en la tierra a un hombre alto, con ojos amables. Está intentando reconstruir la conexión contigo. Solo necesita ir poco a poco. Iré tan despacio como él necesite. La voz de Dene era áspera. Lo que sea necesario. Sigue haciendo lo que has estado haciendo. Sigue siendo paciente. Mantente presente. Vendrá a ti cuando esté listo, y así fue. 3 semanas más tarde, durante la cena, Isa había sido invitada a cenar con ellos, como ya era habitual. Liam se deslizó de su silla y se acercó a donde Dane estaba sentado a la cabecera de la mesa. El niño tiró de la manga de Dane y cuando el alfa miró hacia abajo, levantó los brazos, el gesto universal para decir, cógeme en brazos. El corazón de Dane dio un vuelco. Levantó con cuidado a su hijo y lo sentó en su regazo. Liam se acurrucó inmediatamente contra su pecho con un suspiro de satisfacción. Era la primera vez en 3 años que su hijo buscaba su consuelo de forma voluntaria. Al mirar a EA por encima de la cabeza de Liam, Dane vio su sonrisa tan cálida y llena de alegría genuina que algo se movió en su pecho. Esa Omega había aparecido en su vida como la respuesta a una plegaria que él no había sabido formular. Había acogido a su hijo destrozado y asustado y le había ayudado a curarse con delicadeza y paciencia. Al salvar a Liam, de alguna manera también había empezado a salvar a Dane. Había estado tan centrado en la recuperación de su hijo que no se había dado cuenta de lo aliviado que se sentía últimamente, ni de lo mucho que esperaba las tardes en las que Asa se unía a ellos para cenar. Ella le contaba historias sobre los progresos de Liam, así como pequeñas observaciones que demostraban lo bien que lo entendía. Había empezado a buscarla durante el día solo para ver su sonrisa o escuchar su risa tranquila. Probablemente era inapropiado. Ella era una omega, de bajo rango y contratada para ayudar a su hijo, y él era un alfa, que seguía llorando la muerte de su compañera incluso 3 años después. Pero mientras observaba a Isa acariciar suavemente el pelo de Liam, mientras el niño dormitaba contra el pecho de Dane, no podía negar sus sentimientos. Gratitud, sí, pero también afecto, respeto y algo que se parecía peligrosamente al comienzo del amor. Marcus se había dado cuenta, por supuesto. Su beta tenía ojos de halcón y tendencia a decir lo que pensaba, incluso cuando Dane no quería oírlo. «Te preocupas por ella», dijo Marcus una tarde, al encontrar a Dane mirando a Isla y Liam a través de la ventana del jardín. «La Omega Isa, ella está ayudando a mi hijo a sanar. Por supuesto que me preocupo por ella». «No me refiero a eso, y lo sabes». Marcus se acercó para colocarse a su lado. «La miras como solías mirar a Elena», dijo, «como si ella fuera el sol y tú estuvieras tratando de averiguar cómo acercarte sin quemarte». Dane apretó la mandíbula. «Elena lleva muerta 3 años. Tengo derecho a preocuparme por otra persona. No digo que tú no tengas derecho. Digo que debes tener cuidado. Elisa es una omega, y la manada tiene reglas estrictas sobre los alfas y las omegas. Si sigues adelante con esta relación, habrá consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «Soy un alfa. Yo pongo las reglas. Tú también eres un alfa». «Sí, pero tú no eres un tirano. El consejo tiene voz y voto en cuestiones de sucesión y liderazgo. Si creen que estás siendo controlado o manipulado por una omega, desafiarán tu autoridad». La voz de Marcus se suavizó. «No estoy tratando de ser cruel, Dan. Estoy tratando de protegerlos a ambos. Si el consejo decide que ella es un problema, no dudarán en eliminarla. Pueden intentarlo», dijo Dne con voz dura, «pero lucharé contra ellos.
Isa ha hecho más por mi hijo y por mí que nadie en esta manada. No dejaré que la echen por prejuicios anticuados sobre el valor de los omega. Entonces, sé inteligente. Tómate tu tiempo. Asegúrate de que tus sentimientos son genuinos y no solo gratitud mezclada con soledad. Si es así, construye un caso irrefutable. Demuéstrales que Isela no es solo una omega que te llamó la atención. Demuéstrales que es valiosa, incluso esencial. No les des motivos para afirmar que te está manipulando. Era un buen consejo, y Dean lo sabía, pero también era una tortura. Cada día que pasaba observando a Isela con Liam, solo hacía que sus sentimientos se hicieran más fuertes, al ser testigo de su paciencia, amabilidad y fortaleza. 4 meses después de que EA comenzara a trabajar con Liam, el niño pronunció sus primeras palabras. Estaban en el jardín, como siempre. Isa leía un cuento sobre un valiente caballero y Liam estaba tumbado en la hierba a su lado, medio escuchando y medio observando las mariposas. Dene había comenzado a unirse a ellos por las tardes, sentándose en silencio para no interrumpir su rutina, pero ansioso por formar parte de esos momentos tan preciosos. Cuando Isa llegó a la parte en la que el caballero rescataba a la princesa de la torre, Liam se incorporó de repente. Abrió y cerró la boca varias veces antes de pronunciar, con voz oxidada por la falta de uso pero inconfundible, una sola palabra. A salvo. Las manos de Isa se detuvieron sobre el libro. Dene dejó de respirar. Ambos miraron a Liam, que observaba a EA con sus solemnes ojos grises. A salvo, repitió, señalándola. Luego señaló a Dane. A salvo. Isa dejó el libro con manos temblorosas. Sí, dijo, con la voz cargada de emoción. Estás a salvo conmigo y con tu papá. Estás a salvo, Liam. Liam asintió, satisfecho de que lo hubieran entendido. Luego se acurrucó con la cabeza en el regazo de Ella y volvió a observar las mariposas, como si no acabara de realizar un milagro. Dan miró a Ella a los ojos al otro lado del jardín y vio reflejados allí su propio asombro y alegría. Su hijo había hablado. Después de 3 años de silencio y de estar atrapado en su propio miedo, Liam había encontrado su voz. Esa noche, después de que Liam se durmiera en su habitación, otro hito, ya que había dormido en su propia cama en lugar de en el jardín, Dane encontró a Isa en la biblioteca. Ella estaba devolviendo el libro que habían estado leyendo juntos y levantó la vista cuando él entró. Deberías estar celebrando, dijo ella sonriendo. Tu hijo ha hablado hoy. Quería celebrarlo contigo, Dane, ya que tú eres quien lo ha hecho posible. Liam lo ha hecho posible. Yo solo le he proporcionado el espacio. Siempre dices es eso. Siempre le das el mérito a los demás. Pero esta vez, EAA, has sido tú. Has sido tu paciencia, tu comprensión y tu negativa a rendirte con un niño al que todos los demás habían descartado. Dane se acercó. Tú lo salvaste. Nos salvaste a los dos. Isa bajó la cabeza, incómoda por los elogios. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo. No, dijo Dane con firmeza. No cualquiera. La mayoría de la gente habría huido la primera vez que él les gruñó. La mayoría de la gente habría renunciado tras el primer revés, pero tú te quedaste. Creíste en él cuando nadie más lo hizo. No mucha gente haría eso. Es excepcional. Te lo agradezco, Alfa. Ne, la corrigió. Por favor, solo de Ne, al menos cuando estemos solos. Isa levantó la vista, con una mirada de sorpresa en el rostro. Eso no sería apropiado. No me importa lo que sea apropiado. Dene dio otro paso hacia ella hasta que casi se tocaban. Isa, tengo que decirte algo. Durante estos últimos meses, al verte con Liam y observar tu amabilidad, fuerza y paciencia, he desarrollado sentimientos muy fuertes por ti. Isa abrió mucho los ojos. Alpha Dane, no lo dices en serio. Solo estás agradecido. Eso es todo. Agradecido porque ayudé a tu hijo. Estoy agradecido, pero no es eso. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando ella no lo hizo, le acarició suavemente la mejilla marcada por cicatrices. Me estoy enamorando de ti, Il. Llevo semanas enamorado. Espero que tú también sientas algo por mí. No importa lo que yo sienta.
susurró a Isela. Tú eres Alfa. Yo soy Omega. La manada nunca lo aceptaría. La manada aceptará lo que yo les diga que acepten. No eres una Omega cualquiera, Isela. Eres la mujer que salvó a mi hijo, que devolvió la luz a nuestras vidas y que tiene todas las cualidades que podría desear en una pareja. Ida contuvo el aliento. Compañera, con el tiempo, si me aceptas. Sé que es repentino y no te pido una respuesta ahora, pero quiero que conozcas mis intenciones. Quiero cortejarte como es debido y demostrarte que lo que siento es real y no solo gratitud o soledad. Su pulgar recorrió la línea de su cicatriz con un toque reverente. Eres hermosa, Isela. Toda tú, cicatrices incluidas. Si me das una oportunidad, pasaré cada día demostrándote que tomaste la decisión correcta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isela. Tengo miedo, admitió ante su última manada. Me hicieron daño porque alcé la voz, porque me atreví a tener opiniones. Me enseñaron que desear cosas y buscar la felicidad solo conduce al dolor. Entonces déjame enseñarte algo diferente, dijo Dane en voz baja. Déjame demostrarte que no todas las manadas son crueles, que a veces buscar la felicidad realmente la trae. Te mereces ser querida, no castigada. Isa cerró los ojos y por un momento Dane pensó que ella se negaría, pero entonces ella se inclinó ligeramente hacia él y susurró, yo también lo siento. Los sentimientos. He intentado evitarlo, pero no puedo evitarlo. Entonces déjame cortejarte. Déjame demostrarte que voy en serio. Isa abrió los ojos y lo miró, con una expresión que era una mezcla de esperanza y miedo. El consejo no lo aprobará. Dirán que te estoy manipulando y que no soy digno. Entonces demostraremos juntos que se equivocan, dijo él. Dan sonrió. Además, tengo una ventaja. Mi hijo te ha reclamado como suya. En Paclaw, la elección del heredero alfa tiene mucho peso. Si Liam quiere que formes parte de nuestra familia, y está claro que así es, al consejo le resultará difícil oponerse. A Isa se le escapó una risa temblorosa. ¿Usarías el apego de tu hijo hacia mí como influencia política? Usaría todas las herramientas disponibles para mantenerte en mi vida. ¿Es eso tan malo? En realidad es bastante dulce, aunque sea de una manera manipuladora y políticamente estratégica. Lo aceptaré. Dan le dio un beso suave y casto en la frente. Entonces, ¿puedo cortejarte, Isa? ¿Nos darás una oportunidad? Isla respiró temblorosamente. Luego asintió. Sí, pero despacio. Necesito ir despacio. Tan despacio como necesites, prometió Dane. Tenemos tiempo. El cortejo que siguió fue diferente a todo lo que Isa había experimentado antes. Él la cortejó con la cuidadosa paciencia que había aprendido al observarla con Liam, procediendo despacio y con delicadeza, mientras le daba siempre el espacio que necesitaba. Le traía flores del jardín, eligiendo las que Liam le había ayudado a recoger. La invitaba a pasear con él por los terrenos del palacio y le mostraba partes de su territorio que ella nunca había visto antes. Le preguntaba por su día, sus pensamientos y sus sueños para el futuro. Y escuchaba todo lo que ella decía, la escuchaba de verdad. La manada se dio cuenta, por supuesto. Los sirvientes cuchicheaban sobre el alfa que miraba a la omega marcada como si fuera lo más importante del mundo. Los guerreros murmuraban sobre apegos inapropiados y manipulación de la omega. Los miembros del consejo observaban con desaprobación, esperando una oportunidad para intervenir. Pero a Dan no le importaba. Había dejado claras sus intenciones. EA estaba bajo su protección y era su compañera elegida. Cualquiera que tuviera algún problema con eso podía decírselo directamente a él. Mientras tanto, Liam prosperaba. Con el apoyo continuo de Isa y la creciente presencia de Dane, el niño floreció. Empezó a hablar más, al principio con frases cortas, pero poco a poco se fueron volviendo más complejas. Dejó de morder por completo. Su agresividad fue sustituida por una cautelosa curiosidad por el mundo. Incluso volvió a asistir a clases, siempre que EA se sentara cerca para tranquilizarlo cuando las cosas se le complicaban demasiado.
6 meses después de que EA entrara en sus vidas, el consejo exigió una reunión formal. Dane lo esperaba y se había preparado para ello, pero eso no lo hacía menos intimidante. Van a cuestionar tu decisión de cortejarla, advirtió Marcus la noche antes de la reunión. Dirán que es Omega, de baja cuna y dañada. Afirmarán que te está manipulando a través de tu hijo. Que lo intenten, dijo Dane con severidad. Tengo pruebas de todo lo que ha logrado. Hay informes de los sanadores sobre el progreso de Liam, testimonios del personal sobre su carácter y el propio Liam, que le dice a cualquiera que le pregunte que ella es esencial para su bienestar. Aún así, intentarán desacreditarla y encontrar cualquier debilidad que puedan explotar. Entonces yo la defenderé. Eso es lo que hacen las parejas. Marcus levantó una ceja. Entonces has decidido convertirla en tu pareja. He decidido que quiero hacerlo, si ella me acepta. La expresión de Dennis se suavizó. Ella es todo lo que podría desear, Marcus. Es amable, fuerte y paciente. Quiere a mi hijo como si fuera suyo y ve más allá de mi título al hombre que hay debajo. ¿Cómo no iba a querer eso? Entonces lucha por ella, dijo Marcus simplemente, porque el consejo te va a hacer trabajar para conseguirlo. La reunión del consejo tuvo lugar en el gran salón, con los 12 miembros del consejo sentados en semicírculo frente al trono de Dane. A Isa no se le permitió asistir. Se trataba de un asunto de la manada solo para miembros con rango. Sin embargo, Dane podía sentir la ansiedad de Isa a través del vínculo que habían estado construyendo. La Alpha Nene, la anciana del consejo Margaret, comenzó con voz fría y formal. Estamos aquí para discutir tu reciente apego a la Omega Isa. Existen dudas sobre la idoneidad de esta relación. ¿Qué dudas? DNE mantuvo la voz firme, negándose a morder el anzuelo. Es Omega, dijo Margaret sin rodeos. Es de rango inferior, con un pasado traumático que sugiere inestabilidad. Y sin embargo, la has elevado a una posición de influencia significativa dentro de tu hogar, dándole un acceso sin precedentes a tu heredero. Ahora la cortejas públicamente. Esto plantea dudas sobre tu criterio. Mi criterio es acertado. DNE ha hecho más por la recuperación de mi hijo que cualquier profesional que hayamos contratado. Ha demostrado ser paciente, competente y totalmente dedicada al bienestar de Liam. ¿Qué parte de eso sugiere que mi criterio es erróneo? Otro miembro del consejo intervino para decir que la preocupación es que ella pueda estar utilizando a su hijo para manipularla, ganándose su confianza a través de él con el fin de elevar su propia posición. DNI apretó las manos sobre los brazos de su trono. Esa es una acusación insultante y sin fundamento. De hecho, ¿no es así? Margaret sacó una carpeta. Hemos investigado los antecedentes de Ella. Su manada anterior la expulsó después de que fuera quemada por insubordinación y desafío deliberado a la jerarquía de la manada. Eso no suena como alguien que respeta la autoridad o sabe cuál es su lugar. Parece alguien a quien torturaron por tener opiniones, dijo Dane con voz dura. Francamente, cualquier manada que queme a una Omega por expresar su opinión no merece existir. El hecho de que Ella sobreviviera a eso y siguiera siendo amable y compasiva dice mucho de su fortaleza, no de su inestabilidad. O dice mucho de su habilidad para manipular, replicó Margaret. Una loba que ha aprendido a sobrevivir por cualquier medio necesario podría no dudar en utilizar a una niña traumatizada para asegurar su posición. Basta, Denny se puso de pie y la fuerza de su mandato alfa llenó la sala. No me quedaré aquí sentado escuchando cómo menospreciáis el carácter de una mujer que no ha hecho más que ayudar a esta manada. Su pasado es uno de supervivencia, sí, pero también de una compasión extraordinaria. A pesar de haber sido torturada y expulsada, no se volvió amargada ni cruel. Se convirtió en alguien que ayuda a curar a las criaturas heridas. Eso no es manipulación, es una empatía extraordinaria. Tu hijo está muy apegado a ella, otro miembro del consejo preguntó. ¿Y si este cortejo termina, si decides que, después de todo, ella no es adecuada, el trauma de perderla podría retrasar su recuperación años? Entonces no la perderé, dijo Dane simplemente.
Tengo la intención de hacer de Isa mi compañera, unirla a esta manada de forma permanente y darle toda la protección y los privilegios que conlleva ser Luna. Y antes de que objetes, déjame ser muy claro. Esta decisión me corresponde a mí. Como alfa, tengo derecho a elegir a mi propia compañera. Tienes ese derecho, asintió Margaret, pero nosotros tenemos derecho a cuestionar si tu elección es acertada y beneficia a los intereses de la manada. ¿Cómo puede no beneficiar a los intereses de la manada tener una luna que ha demostrado ser compasiva, hábil para manejar traumas y totalmente dedicada al bienestar de la próxima generación? ¿Cómo nos perjudica ascender a alguien que no ha demostrado más que lealtad y dedicación? Es Omega, repitió Margaret, como si eso lo explicara todo. Y yo soy Alfa, replicó Dean. Eso significa que mi Omega será Luna, con todo el poder y el respeto que conlleva ese puesto. Si tienes algún problema con eso, discútelo con la ley de la manada. No encontrarás nada allí que prohíba a un alfa aparearse con una omega. Hay precedentes, dijo otro miembro del consejo en voz baja. Se trataba de Thomas, uno de los miembros más razonables. Los registros históricos muestran múltiples casos de alfas que se aparearon con omegas. Es poco común, pero no está prohibido. Y en cada caso, intervino Margaret, la manada sufrió un liderazgo débil, una toma de decisiones deficiente y el caos. La correlación no implica causalidad, argumentó Thomas. Esas manadas tenían otros problemas más allá del rango de su luna. De hecho, algunas de nuestras manadas históricas más fuertes tenían lunas omega que aportaban innovación y compasión al liderazgo. El debate se prolongó durante otra hora. Los miembros del consejo discutieron acaloradamente sobre los precedentes, la corrección y la estabilidad de la manada. Dan los dejó hablar, sabiendo que necesitaban expresar sus preocupaciones antes de poder aceptar su decisión. Finalmente, Margaret pidió orden. Tenemos que votar. Los que estén a favor de bloquear el cortejo del Alfa a la Omega. Isla, por favor, levanten la mano. 5 manos se levantaron. No era suficiente para obtener la mayoría, pero sí para mostrar una oposición significativa. ¿Todos en contra? 7 manos se levantaron, incluida la de Thomas. El cortejo podía continuar. Muy bien, dijo Margaret con rigidez. El Consejo reconoce el derecho del Alfa a cortejar a Isa. Sin embargo, nos reservamos el derecho de revisar esta decisión si cambian las circunstancias o surgen pruebas de manipulación. Tomamos nota, dijo Dane. ¿Hay algo más? Solo esto. La expresión de Margaret era fría. Estás arriesgando la estabilidad de tu hijo y el respeto de la manada por una mujer que puede que no lo valga. Espero por el bien de todos que tengas razón sobre ella. Lo estoy, dijo Dean con total certeza, y se lo demostraré a todos ustedes. Después de la reunión, fue directamente a buscar a EA. Ella estaba en el jardín con Liam, leyendo, como de costumbre, pero cuando vio su rostro, dejó el libro. ¿Ha ido muy mal?, preguntó en voz baja, para no alarmar a Liam. Más o menos como esperaba. Votaron a favor de permitir que continuara el cortejo, pero por muy poco. 5 se opusieron y 7 estuvieron a favor. Isa puso cara de decepción. 5 miembros del consejo me odian. 5 miembros del consejo aún no te conocen, pero lo harán. Me aseguraré de ello. Dan se sentó a su lado. Isa, tengo que preguntarte algo importante. Sé que solo llevamos unos meses cortejándonos, comenzó, pero también sé lo que quiero. Lo que quiero es que seas mi compañera, mi luna, mi pareja en todo. Isa abrió mucho los ojos. Dijo, no te pido una respuesta ahora mismo. Sé que necesitas tiempo, pero me gustaría que lo pensaras. Construir una vida conmigo y con Liam y formar parte de nuestra familia para siempre. Él tomó su mano marcada por las cicatrices entre las suyas. Te quiero, Isela. No a pesar de tus cicatrices o tu pasado, sino con todo ello. Eres exactamente quien quiero a mi lado. Las lágrimas brotaron de las mejillas de Isla. Yo también te quiero. Liam, os quiero a los dos desde hace meses, solo que me daba demasiado miedo decirlo. Entonces di que sí, no hoy, pero algún día. Déjame hacerte mía. Antes de que Isla pudiera responder, Liam tiró de su manga.
¿Te quedarás?, preguntó, con voz clara a pesar de la aspereza que aún conservaba tras años de desuso. Quédate para siempre. Ella miró al chico al que había llegado a querer como a un hijo y luego al hombre que, de alguna manera, había curado su corazón herido, simplemente creyendo que ella merecía ser amada. Pensó en la vida que le ofrecían, no solo seguridad o estatus, sino un auténtico sentido de pertenencia, familia y amor. Sí, susurró, me quedaré para siempre. Liam se alegró y le echó los brazos al cuello. Por encima de su cabeza, Isa se encontró con la mirada de Dean y vio tal alegría que sus últimos temores se desvanecieron. Esto era lo correcto. Este era su hogar. La ceremonia formal de apareamiento tuvo lugar 3 meses después. El consejo había insistido en el retraso para asegurarse de que no fuera una decisión precipitada, pero cada día de esos 3 meses solo sirvió para reforzar la convicción de Dene de que EA estaba destinada a ser suya. La manada se reunió en el gran salón, llenando cada espacio disponible. Algunos vinieron para apoyar la elección de su alfa. Otros vinieron por curiosidad o escepticismo, pero todos vinieron porque se trataba de un acontecimiento histórico. Un alfa apareándose con una omega y elevándola al puesto de luna, a pesar de la oposición del consejo. Un alfa apareándose con una omega y elevándola al puesto de luna, a pesar de la oposición del consejo. Asa llevaba un vestido sencillo con los colores de la manada. Sus cicatrices estaban a la vista. Se negaba a ocultarlas y a fingir que era otra cosa que lo que era. Una superviviente que había sido destrozada y se había reconstruido para ser más fuerte. Mientras caminaba por el pasillo hacia Dane, mantenía la cabeza alta. Algunos lobos susurraban y la miraban fijamente, pero ella mantenía la mirada fija en Dane y Liam, que estaban juntos en el altar esperándola a ella y a su familia. La ceremonia fue tradicional, con Dane marcándola como su compañera y Asa marcándolo a él a cambio. Se formó un vínculo entre ellos, más profundo que las palabras y fundamental para su conexión. A través de él, ella podía sentir su amor feroz e inquebrantable por ella, su orgullo por su valentía y su determinación de protegerla siempre. Una vez terminada, Dane se volvió hacia la manada. Les presento a Luna A.E., mi compañera y su luna. Ella tiene toda mi confianza y fe. Espero que la traten con el respeto que exige su posición. La manada aulló en señal de aceptación y el sonido resonó en la sala. Sin embargo, no todos lo decían en serio. Isa podía ver escepticismo en algunos rostros y resentimiento en otros, pero se unieron suficientes voces para que el aullido pareciera genuino. Liam, que había estado de pie a un lado, corrió hacia Isa y le abrazó las piernas. Mamá, dijo claramente, mirándola con adoración. Era la primera vez que la llamaba así, aunque llevaba semanas insinuándolo. Isa lo levantó y lo abrazó con fuerza. Sí, cariño, ahora soy tu mamá para siempre. La manada lo vio. Vieron el amor entre la nueva luna y el joven heredero. Vieron cómo Liam se aferraba a ella como si fuera todo su mundo, y algunos de los escépticos comenzaron a ablandarse. Independientemente de lo que pudieran pensar sobre una luna omega, no podían negar que había salvado a su futuro alfa. La gran celebración que siguió es un borrón para EA. Estaba demasiado concentrada en la mano de Dane entre las suyas, en la charla emocionada de Liam y en el vínculo que zumbaba entre ella y su nueva pareja. Esto era real. Estaba sucediendo. Ahora era Luna, protegida, querida y por fin en casa. Pasaron los años. Isa demostró una y otra vez su valía como Luna, utilizando su empatía y su comprensión de las almas heridas para mejorar los servicios de salud mental de la manada, crear espacios seguros para los lobos traumatizados y garantizar que nadie sufriera en soledad como ella y Liam habían sufrido en su día. Poco a poco, los miembros del consejo que se habían opuesto a su apareamiento cambiaron de opinión, reconociendo su dedicación y los cambios positivos que había aportado. Incluso Margaret acabó admitiendo, aunque de mala gana, que una luna omega quizá no era tan mala idea después de todo. Mientras tanto, Liam se convirtió en un joven lobo seguro de sí mismo y compasivo. Hablaba abiertamente sobre su trauma y su curación, ayudando a otros lobos jóvenes a comprender
que estar destrozado no significaba no valer nada. Se convirtió en una voz a favor de la aceptación y la comprensión. Todos sabían que había aprendido esos valores de su madre. EA y Dane tuvieron 3 cachorros más, cada uno diferente, pero igualmente querido. A lo largo de todo ello, EA nunca olvidó de dónde venía ni lo que se sentía al ser rechazada por inferior, herida y marginada. Utilizó esos recuerdos para impulsar su trabajo y asegurarse de que ningún lobo de su manada se sintiera tan solo como ella se había sentido en su día. Pero a veces, en las tardes tranquilas, ella y Inés se sentaban en el jardín donde todo había comenzado, donde un niño asustado y salvaje había confiado por primera vez en una omega marcada por las cicatrices, donde había comenzado la curación para ambos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Deney una de esas tardes, con el brazo alrededor de su cintura. ¿De aceptar a Liam cuando estaba en su peor momento? ¿De aceptarme a mí y a todas las complicaciones que conllevaba emparejarse con un alfa? Isa reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta ese punto. No solo el dolor de su pasado, sino también la alegría de su presente. El niño que había estado demasiado asustado para confiar se había convertido en un joven que confiaba profundamente. El alfa que se había ahogado en el dolor era ahora su devoto compañero y socio. Ni una sola vez, dijo con firmeza. Nunca, incluso cuando el consejo se portó horriblemente contigo. Incluso entonces, continuó, girándose en sus brazos para mirarlo a la cara. Porque cada momento difícil me llevó hasta aquí, a esta vida contigo y nuestros cachorros, a ser luna, a ayudar a otros de la misma manera que yo necesité ayuda en su momento. Mis cicatrices siempre formarán parte de mí, pero ahora forman parte de una historia más grande, una en la que pasé de estar rota a estar completa, de ser una omega a ser luna, y de estar sola a estar rodeada de familia. Dene la besó suavemente. Nunca estuviste rota, estabas herida. Sí, pero las cosas rotas no pueden curarse solas como lo hiciste tú. Las cosas rotas no pueden ayudar a otras cosas rotas a estar completas. Siempre fuiste fuerte, Isla. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara. Nos lo recordamos mutuamente. Isa lo corrigió. Tú y Liam. Tú me demostraste que merecías ser amada y yo te demostré que era posible sanar. Nos salvamos mutuamente. Así es. Dana sintió. La atrajo hacia él y se sentaron juntos mientras el sol se ponía sobre el jardín, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Una hora más tarde, Liam los encontró allí, ahora con 17 años y casi adultos, pero aún buscando la presencia de sus padres cuando el mundo se sentía abrumador. ¿Puedo unirme a vosotros?, preguntó, acomodándose ya al otro lado de Ella. Siempre, dijo Ella, haciéndole sitio. Se sentaron juntos, contemplaron las estrellas aparecer en el cielo oscurecido. Eran una familia construida a partir del dolor y la paciencia, de la confianza ganada y el amor dado libremente. Cuéntame la historia, dijo Liam, como había hecho cientos de veces antes, sobre el primer día en que me hiciste sentir seguro. Isa sonrió y comenzó el relato que Liam nunca se cansaba de escuchar. Era sobre un niño que había estado tan asustado que solo podía comunicarse a través de la violencia, sobre una omega que entendía su dolor porque ella también lo llevaba consigo, sobre un padre que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para salvar a su hijo, y sobre cómo a veces las personas más destrozadas se encuentran entre sí y al hacerlo, se completan. Dan escuchó la voz de su compañero mientras tejía la conocida historia. Observó cómo el rostro de su hijo se relajaba con satisfacción y sintió que la gratitud lo invadía. Gratitud por la omega que había entrado en su vida y lo había transformado todo. Por una segunda oportunidad de tener una familia y ser feliz. Y por la prueba de que el amor podía curar incluso las heridas más profundas. Su hijo había sido salvaje, mordiendo a cualquiera que se le acercara, hasta que un omega lleno de cicatrices le mostró que algunas personas eran seguras y que algunas manos ofrecían consuelo en lugar de dolor, que la curación era posible si se era lo suficientemente valiente como para intentarlo. Y al enseñar a Liam, Leah también había enseñado a Dean.
Le había mostrado que podía volver a amar, abrir su corazón sin miedo a la destrucción y construir una nueva familia a partir de las cenizas de la antigua. La luna llena y brillante se elevó sobre el jardín, iluminando tres figuras sentadas juntas. Una familia que no debería haber funcionado. Un alfa y un omega, un niño roto y una mujer herida. Pero de alguna manera lo hicieron. De alguna manera se habían convertido exactamente en lo que cada uno de ellos necesitaba. En el palacio, otras familias dormían plácidamente, protegidas por un alfa que entendía la pérdida y una luna que entendía el dolor, lideradas por lobos, que sabían que la fuerza se manifestaba de muchas formas y que la curación siempre era posible. Sabían que lo más importante que se podía hacer era ofrecer a una criatura asustada un lugar seguro donde descansar. Liam había sido alguna vez esa criatura asustada, pero ahora, acurrucado entre sus padres, era simplemente un hijo querido, seguro, completo y en casa.